buenas noches. Sí, Manuel Felipe, hay que hablar hoy cuando ya desaparece físicamente ya Fidel después Castro. De una semana, ¿no? De un largo viaje, actos, ¿no? Con esta gran repercusión internacional que ha tenido la muerte de Fidel. Aunque algunos han dicho que la muerte física es la de ahora, pero la muerte política fue en el 2006 cuando entregó el poder a Raúl. Sin duda alguna. Yo creo que es una acotación muy importante, ¿no? Ya desde el 2006, bueno, pasó a ser el mito viviente, ¿no? Claro. La leyenda, ¿no? El símbolo, que eso tiene una importancia, sobre todo para los cubanos, pero ya efectivamente había renunciado a las tareas propias de un jefe de Estado. Además, siempre controversial, por cierto, la que representó a Francia nos decía Osvaldo, que fue Ségolène Royal, en nombre de Hollande. Ella fue la esposa de Hollande, que es una discípula de Sartre, y Sartre fue uno de los grandes admiradores de Fidel, pero en el 72 rompió con Fidel como muchos intelectuales, entre ellos Vargas Llosa, ¿no? Sí, fue de los primeros, Sartre, de los primeros que fue a La Habana en los años 60, y sus artículos se recogieron en un libro, Huracán sobre el azúcar, ¿no? Que cuenta todas estas historias. Pero después se divorció del modelo cubano, sí, criticó. Y muchos de estos intelectuales que originalmente pues asumieron con mucha simpatía el proceso cubano, bueno, luego cuando se perfiló el rumbo ya cercano a la Unión Soviética y se definió ya dentro de la órbita de los países comunistas, bueno, marcaron distancia sobre todo por el tema de la libertad de expresión y la libertad de creación, ¿no? Recordemos el famoso caso del poeta Padilla, que generó pues toda creo que fue uno de los puntos fundamentales de los intelectuales franceses. Aquella división. Y así ocurrió en varias áreas, ¿no? Esto con los intelectuales, pero también con otros sectores, ¿no? Pero sin duda alguna yo creo que lo que ha quedado demostrado, Julio, yo creo que esto es una cosa que es conveniente destacar, es que más allá del juicio que merezca, pues, esos largos años, porque también hay que tomar en cuenta que fueron muchos años, ¿no? Varias décadas. 55 años. En los cuales, por supuesto, todo gobernante está sujeto a errores, a problemas de esta naturaleza. Más allá del juicio que merezca, que siempre es polémico, el hecho cierto es que Fidel llenó, pues, en el siglo XX un espacio muy importante, ¿no? Y fíjate que fue quizás el primer líder mediático del siglo XX, porque él aprovechó mucho esos años, con la televisión ya teniendo un papel importante en América Latina, y todas sus gestos, sus acciones fundamentales tuvieron un gran contenido mediático. Sin embargo, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que fueron circunstancias que lo ayudaron muchísimo. Claro. Primero, la actitud norteamericana frente a la Revolución Cubana, y en segundo lugar, el apoyo soviético. Sin los soviéticos y el comunismo internacional, Fidel hubiera pasado como un personaje más. Y no hubiera durado porque lo que duró. Toda su hazaña en África es por los soviéticos. La Revolución Latinoamericana es con ayuda soviética, la guerrilla, la bipolaridad le permitió montarse en esa ola contra los Estados Unidos. Y al fin y al cabo, claro, hay resultados positivos, pero también muchas cosas negativas, sobre todo los fusilamientos, el tema de los derechos humanos, la democracia. Te decía, por ejemplo, el hecho mediático, porque, por ejemplo, su primer paso es el asalto al cuartel Moncada. Claro. Pero ese asalto que lo proyecta internacionalmente, aquella operación, bueno, fue un fracaso militar. Claro. Luego está su famoso juicio y su discurso, que fue reproducido, la historia me absorberá, que es tomado del famoso discurso de Hitler, el año 23, cuando estaba detenido, ¿no? Y luego su otra hazaña, digamos, que fue la invasión en el barco El Granma, fue un fracaso político. De 87 expedicionarios sobrevivieron 12 apenas, pero sin embargo siguió manteniendo Fidel esa aureola de héroe, que se potenció mucho a través de la prensa americana. Además con mucha suerte, lo que decía Napoleón, que un general le lo escogía no solamente por la preparación, sino por la suerte que podía tener. Fidel estuvo siempre con suerte, nunca tuvo una amenaza a su vida, murió tranquilamente en su lecho. Y además, sobre todo, el tema de la ayuda soviética se le cae cuando cae el muro de Berlín, porque la gente rechazó el comunismo y Gorbachev, pero vino Chávez y le dio todo el apoyo con 120.000 barriles diarios de petróleo. Y antes se lo había dado, si no económicamente, plenamente, sí políticamente, los países de América Latina. También sí. En una gestión que habría que recordar, comienza en Caracas con la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato, ¿no? En 1989. Estuvo aquí él, ¿no? Claro, estuvo aquí, y aquí se reúne él con mandatarios de América Latina en ese momento, y se plantea su reinserción en América Latina. Allí tienen mucho que ver Carlos Andrés Pérez, César Gaviria. Sí, se pensó que regresaría a la OEA y estaría... No, pero el primer paso fue a la cumbre de Guadalajara, la famosa cumbre donde
donde participó Fidel, ¿no? Y se integró, y así fueron en varias cumbres. La primera cumbre iberoamericana, que le permitió meterse en un organismo fue una internacional, negociación que se hizo en Caracas. Incluso se formalizó en la Horchila, en un viaje que no se conoció, de Fidel Castro, que vino a la Horchila, se entrevistó con Carlos Andrés Pérez, y el intermediario de alguna manera fue Gabriel García Márquez, que cumplió esta labor siempre como de mediador, ¿no? Y ese fue el primer intento desde el punto de vista de su inserción política. Y por supuesto hubo, digamos, eso le alivió políticamente ese trauma que significó la caída del bloque comunista, aunque no desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista político. No, sin la ayuda de Chávez hubiera sido el fin para Fidel Castro. Claro, el petróleo venezolano le sirvió para esa... Sobre todo en esos términos, ¿no? En los términos en que se dio esa alianza. Ahora, los soviéticos, por supuesto, aprovecharon esa situación hasta para amenazar a Estados Unidos. Fue la famosa guerra de los misiles en el 62, en octubre. Que, por cierto, llegan a un acuerdo los soviéticos con los norteamericanos sin consultar a Fidel, lo dejaron de lado. Ahí Khrushchev y Kennedy llegan a una solución retirando los misiles de Turquía que era el centro del conflicto, eran los misiles de Turquía. Fíjate que el propio Fidel comentaba que justamente la Unión Soviética se acercó para decirle que bueno, que lo querían ayudar porque iba a ser invadido después de lo que ocurrió en Bahía de Cochinos, y que bueno, estaban dispuestos a ofrecerles ayuda con los misiles, pero era sobre la base, una vez instalados allí, de negociar con Estados Unidos el hecho de que Estados Unidos retirara los misiles que había instalado en Turquía y también en Italia, es decir, fue una operación... Ahí se impusieron los diplomáticos a los políticos. Sin duda alguna. Y sobre todo a los militares que querían la guerra, ¿no? Claro, pero fue además un momento importante de la guerra. Bueno, se hizo fría, mundial, ¿no? Totalmente la actitud de Fidel Castro. Por cierto, en la entrevista, yo sé que tú estuviste con Fidel, pero nosotros estuvimos con Nelson Bocaranda, con Antonietti, con varios periodistas venezolanos, y Maripil estaba con nosotros también durante 12 horas, de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, con la prensa y la televisión hasta las 12 de la noche, pero de 12 de la noche a 7 de la mañana, conversando de todo tipo de temas. Incluso me pidió un libro y le mandó un saludo a Chávez. Yo se lo entregué después al presidente Chávez. Era un hombre de una gran cultura, de una facilidad de palabra, de una seducción. Realmente era un liderazgo personal. Tú sabes que estuvo a punto de un acuerdo justamente el día que asesinaron a Kennedy. Ah, que es un tema claro. sobre el que podemos conversar, que él nos los contó, ¿no? En esa reunión. Que estuviste en esa reunión también. Lo contaba eso, ¿no? Pero es parte de la historia totalmente, y para Venezuela es muy importante porque lo que pasa en Cuba va a influir igualmente en Venezuela y en toda América Latina. Claro, pero tenemos a Osvaldo esperando.